Comenzamos la simulación con el flip-flop tipo D. Vamos a verificar. Entonces, primero voy a dar unas indicaciones previas. Bueno, entonces tenemos el display BCD. El display BCD en el Proteus sí lo hay, sí está en las librerías, hay que enciende verde, que enciende azul o rojo. Este en la librería sí lo hay, pero igual acá abajo hice la implementación con el display de 7 segmentos, el display tradicional. Entonces vamos a ver cuando se esté ejecutando la simulación, vamos a ver el mismo dato en los dos displays. Bueno, otra consideración: los flip-flop, el circuito integrado 7474, igual que el 7473 y el 7476, internamente trae dos flip-flop. Ya, en un solo circuito integrado, internamente ya vienen dos. Ya que aquí necesitaríamos, digamos así, un integrado y medio. O sea, nos quedaría sobrando, físicamente nos quedaría sobrando un flip-flop. Lo otro que debemos tener en cuenta es por acá, en la función lógica de la entrada DB. Por allá, cuando lo solucionamos por mapas de Carnot y por funciones booleanas, nos dimos cuenta que esto era una compuerta XNOR. Resulta que esa compuerta en la familia TTL no existe comercialmente. Hay que implementarla, o sea, hay que hacer el montaje para esa compuerta. ¿Cómo se realiza? Con una compuerta XOR, que es la 7486, y en su salida ponerle una inversora. Entonces, estas dos compuertas equivalen a tener una XNOR. Lo otro que debemos tener en cuenta: este flip-flop tiene unas terminales de entradas que se llaman R y S, o sea, reset y set. Y vemos que en sus entradas tiene el símbolo de negación, o sea, tiene la bolita, o a los españoles se le llaman burbuja, tiene una burbuja, indicando que esa terminal se activa negativamente. Por ello, tengo todos los set conectados a positivo y todos los reset conectados también a positivo. ¿Para qué? Para que en el recorrido del funcionamiento nunca se me vaya, ninguno de estos flip-flops se me vaya ni a setear ni a resetear. ¿Qué diferencia entre un set y un reset? Cuando yo seteo, pongo la salida en 1, y cuando reseteo, pongo la salida en 0. Esa es la diferencia entre ambos. Se utiliza mucho ese tipo de configuraciones para esas terminales cuando yo necesito o resetear o setear algún sistema o alguna secuencia. En este caso no necesito resetear ni setear, por eso lo conecto a 5 voltios. Tiene una entrada llamada clock o reloj. Todas las entradas las uno y las conecto a un circuito reloj, en este caso a un generador de pulsos, generador digital de pulsos que tiene la librería del Proteus, donde yo lo único que hago es configurarle el tiempo o la frecuencia del pulso, porque se puede hacer por ambas, o por tiempo o por frecuencia. Bueno, quiere decir que con cada pulso de reloj él va a estar cambiando los estados de los flip-flops. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las entradas, de acuerdo a los datos que tienen las entradas, y esas entradas dependen de quién, de estos circuitos combinacionales.
Entonces esta es la parte, los flip-flop es la parte secuencial y las compuertas es la parte combinacional que va a controlar esa secuencia o esos flip-flop, los va a estar controlando quiénes se activan y quiénes se desactivan. Bueno, otra cuestión, recuerdan que por allá en la solución había unos términos que yo había colocado en color rojo. Acá lo tenemos. DC es igual a QB por QC negado. Entonces, para yo no estar repitiendo esta compuerta en las otras funciones, simplemente por eso la implemento una sola vez y esa salida va a ir a conectar al resto de circuitos de cada función. Entonces mire que por aquí tenemos una terminal que se llama DC, quiere decir que hay una conexión de acá a acá, y por aquí hay otra también que se llama DC, que se conecta de acá a acá. Entonces me ahorré, digámoslo así, en el montaje me ahorré dos compuertas lógicas, dos compuertas AND. Con esta sola va para dónde, se conecta aquí, se conecta aquí y se conecta aquí. Bueno, básicamente eso es. Tengo aquí las salidas de cada flip-flop, QA negado, en cada uno igual. Donde cuando yo solucioné la función, por ejemplo aquí dice QC negado, yo no necesito colocarle una negación aquí a QC, sino que la tomo de la otra terminal, porque si este es QC negado, de ahí tengo el QC negado, me ahorro la compuerta inversora, entonces ahí dice QC negado y así. Bueno, vamos a dar play para verificar la función. Una cuestión, el circuito o estas simulaciones están implementadas sin una función adicional para que la secuencia siempre se inicie en el número 5 como está el enunciado del ejercicio. Aquí siempre se va a iniciar con el 0. Las tres simulaciones, tanto el tipo D como el JK como el tipo T, para que lo tengan presente, que siempre va a iniciar es con el 0, pero va a realizar la secuencia en el orden específico. Habría que implementar un circuito para que me maneje esa parte de que siempre que yo inicie con el número 5. Bueno, ejecutamos la simulación y empezamos 0, 2, pasa el 5, pasa el 3, pasa el 7, al 1, 0, 2, vuelve y repite, y así sucesivamente. Entonces mire que en los dos displays estamos viendo el mismo número, el mismo dato. En un display BCD o en un display de los comunes tradicionales de 7 segmentos, implementado con su decodificador 7448, las resistencias que limitan cada uno de los segmentos, y listo. Bueno, entonces queda comprobado la solución teórica con la simulación en el Proteus. Ahora tenemos la implementación con flip-flop tipo JK. En este caso utilicé la referencia 7473, que no tiene terminal de set, porque realmente no se requiere para este ejemplo o para este ejercicio, pero igual lo pude haber colocado o haberlo implementado con bloques de flip-flop 7476. Simplemente cogería las terminales set, las uniría y las conectaría a 5 voltios, al positivo de la fuente, para que nunca se vaya a setear, y en este caso nunca se me vaya a resetear. Por eso lo coloco a 5 voltios. En el momento en que una de estas entradas esté en 0,
ahí mismo se va a resetear la salida de ese flip-flop. Si este está en cero, esta salida automáticamente se pone en cero y ya no depende de la parte síncrona que es la parte del reloj. Ya no dependería de eso. Ya le estoy obligando a que la salida esté en cero. Por eso está a positivo. Tenemos aquí abajo los circuitos. Entonces tenemos JA, KA. Recuérdese que en la solución nos dio que JB era la misma función que KB. Entonces, aquí está la implementación de JB, que era una compuerta XNOR. Toca, para hacerla en TTL, toca implementarla con dos compuertas, con la XOR, que es la 7486, y con una inversora, que es la 04. Toca hacer esta implementación con dos compuertas para obtener la XNOR. Y como la función es igual para ambas entradas, para la J y K, por eso aquí las tengo unidas. Aquí está unida la entrada JB con la entrada KB. Aquí está ya la JC. Resulta que la KC, la función de KC dice, nos dio que KC era lo mismo que QA. Entonces más bien le coloqué el alambrito. Hice la conexión física entre QA y KC. Pero igual, pudo haber utilizado una compuerta. ¿Qué tipo de compuerta debe utilizar? Una compuerta YES. ¿De acuerdo? Dice la compuerta YES no invierte o no hace ningún tipo de operación booleana de la entrada con la salida. Lo que entra es lo mismo que sale. Por eso esa compuerta YES se utiliza más que todo es como un buffer, un reforzador de señal. No altera el dato de entrada, simplemente lo refuerza. Entonces pude haber utilizado una compuerta YES, pero aquí era más fácil hacer la conexión física. Vamos a ver la simulación. Entonces tenemos acá 0 pasa al 2, del 2 pasa al 5, al 3, al 7, al 1, al 0, al 2 y vuelve y repite. Él simplemente está cambiando estos estados de la salida de acuerdo a los pulsos del reloj. Estos flip-flop, el JK referencia 7473, podemos ver que que la entrada de reloj lee es con el flanco de bajada o flanco de caída o flanco descendente, como le quiera llamar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mire que tiene una bolita en la terminal de entrada indicando precisamente esa condición. Entonces ahí tenemos que la solución teórica y la simulación concuerdan. Bueno, finalmente flip-flop tipo T. Bueno, les comenté que el flip-flop tipo T comercialmente no existe. O sea, no hay referencia comercial para adquirirlo. Toca implementarlo con J y K. Entonces tenemos aquí el 7473, que es un JK, y tenemos el tipo T implementado. ¿Cómo se implementa? Muy fácil. Las dos entradas J y K de cada uno. Y esas dos entradas al unirlas ya las llamamos entrada T. Eso es todo. Esta T es de toggle, que es conmutación. O sea, va a estar cambiando alternadamente 0, 1, 0, 1, etcétera, etcétera. Tenemos su entrada de reloj. Ya sabemos que este tipo de flip-flop JK referencia 7473, su reloj es activo con flancos de bajada, porque tenemos ahí las bolitas o las burbujas.
Implementamos la circuitería, aquí está, ya están todos los circuitos, la función de TA, la de TV, la de TC, que se va a conectar directamente con esta entrada. Y tenemos el display BCD y tenemos que es un display BCD pero sigue siendo de 7 segmentos, y tenemos el display tradicional implementado con un decodificador. Bueno, vamos a verificar 0, 2, 5, 3, 7, 1, 0, 2, ahí va, sucesivamente. Quiere decir que la respuesta o la solución teórica concuerda con la simulación en el software Proteus. Bueno, hasta una próxima y un feliz día.